Señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast MD, este canal que tenemos dedicado a contar historias y teorías conspirativas bastante llamativas para mí, que seguramente a ustedes les ha gustado a lo largo de estos meses que hemos trabajado este tema. Y sí, sé que no puedo empezar un nuevo podcast después de casi 2 meses de no subir ninguno sin explicar el porqué de no haber seguido con esas historias que estaban tan llamativas. Habíamos hecho ya varios podcasts con videos diarios, una cosa súper bacana, la gente le estaba gustando, muy llamativo, el canal estaba creciendo y de un momento a otro pues dejé de subir podcast y seguramente el canal se estancó, y espero yo que con este y con los próximos podcasts pues pueda volver a resurgir este canal para la gente que le gusta este tipo de historias, que yo sé que no es mucha, pero que a mí me hace sentir muy bien, ya que este pues es un canal básicamente de hobby para contar historias que a mí me llama mucho la atención y que es un espacio que no encontraba ni en el canal principal ni en el canal secundario que tengo. Así que dije, bueno, ¿por qué no crear un tercer canal y hacer este sueño, por decirlo así, o este hobby realidad? El día de hoy vamos a volver con las teorías conspirativas, pero de una vez les aviso que va a ser el primero de los dos últimos capítulos que hagamos de teorías conspirativas colombianas, por la sencilla razón de que ya estamos en septiembre del 2021 y yo entiendo que para esta época ya está, o bueno, ya el tema de las teorías conspirativas está un poco quemado. Ya mucha gente lo tocó, ya mucha gente lo habló, lo expuso, sacaron 200.000 videos, hay muchos canales, blogs de Facebook, de Twitter, en Instagram, en TikTok principalmente, que han tocado este tema. Yo creo que ya todo el mundo conoce la mayoría de las historias y solamente faltan un puñado de historias por contar. Esas son las historias que te vengo a contar el día de hoy, las que para mí son las más llamativas que he contado. Bueno, no las más llamativas, hay unas que son muy buenas. La del corte de RCN es uno de los videos que más visitas tiene en este canal. Es una historia buenísima, pero bueno, las de hoy la verdad las seleccioné porque me encantaron. Son historias que la mayoría de las que les voy a contar el día de hoy no son teorías, sino son historias reales, son cosas que de verdad pasaron, y eso lo hace más llamativo aún. Como ustedes ya lo saben, este video lo voy a subir así todo juntico y completico, bien editado y así muy bacano para que ustedes lo puedan escuchar de seguido, que pueda que dure unos 30 o 40 minutos. Y a lo largo de esta semana, posterior a haber subido este podcast completo, voy a subir las historias por separado, por si alguna persona al ver el video que dura 35 minutos dice, no, yo que me voy a poner a escuchar eso, más bien espero a que Camilo suba las historias por separado y yo miraré cuál quiero escuchar. Así que para ambas personas, tanto para que las que les gusta escuchar el podcast completo, porque lo colocan mientras están en el carro, mientras van en el Transmilenio, en el metro, en el bus, pues mientras están lavando los dientes y se están bañando, antes de dormir, mientras están haciendo tareas, mientras juegan, mientras comen, mientras hacen el oficio, colocan el podcast y saben que dura como 40 minutos de compañía. Como hay otros que dicen, no, yo solamente quiero escuchar los 5 o 10 minutos que dura cada historia y la que me guste y nada más. Así que para ambas personas acá se les va a complacer. La primera historia que les voy a contar en este podcast es una de las que más me llamó la atención, porque ya la conocía mucho antes de que se le llamara teoría conspirativa. Simplemente era una leyenda urbana de la ciudad de Bogotá, pero que siempre me llamó la atención porque hay mucha gente que asegura que es verdad. No sé si porque estuvieron presentes o porque simplemente alguien se las contó y fue con muchos detalles por lo cual aseguran que es verdad. Ocurrió en el edificio Bachué, en el centro de Bogotá, cuando un camión que llevaba toros de lidia rumbo a la Plaza de la Santa María golpeó una de sus llantas traseras contra una roca que había saltado de una volqueta instantes antes. El camión que trasladaba los toros para las corridas que se iban a realizar durante ese fin de semana se le terminó rompiendo el eje de transmisión, y esto provocó que las cadenas y todos los seguros que tenía la parte de atrás donde se trasladaban todos los toros se terminara rompiendo, se terminara abriendo las puertas, y muchos toros a plena luz del día en pleno centro de Bogotá terminaron saliendo, obviamente totalmente asustados por el choque y porque se encontraban en cautiverio. Los toros obviamente en la ciudad causaron bastante suspenso, bastante miedo entre la gente, los peatones que estaban pasando por ahí. Todo el mundo se metió a sus casas, cerró las puertas, se subió a los árboles, todo para evitar que estos toros que se habían escapado los pudieran atacar. Pero uno de esos toros, totalmente despistado y corriendo a lo loco para tratar de escapar o encontrar algún tipo de orientación de dónde carajos estaba metido, terminó entrando al edificio Bachué. El edificio, las puertas del edificio son bastante amplias, por lo cual claramente o tranquilamente un toro podría pasar por ahí. Y frente a las puertas ve cómo se abre la puerta de uno de los ascensores que tiene el edificio, ascensor al cual el toro
simplemente por despistado y por asustado seguramente de los gritos y todo esto, sale corriendo y embiste directamente a la persona que estaba dentro de ese ascensor, que seguramente estaba o entrando o estaba a punto de bajarse, y al momento pues de que ve el toro, seguramente se devuelve, se trata de esconder, y el toro, seguramente sin mala intención, asustado, pobrecito el toro, estaba en la mitad de la ciudad, lo termina embistiendo y al final se dice que esta persona terminó falleciendo. El toro queda dentro del ascensor y el ascensor cierra sus puertas. O sea, es que parece sacado de una caricatura de los Looney Tunes, pero vuelvo y les digo, esta historia hay mucha gente que trabaja o que trabajó en ese edificio que asegura que sí sucedió. Dicen que hay diarios y periódicos de la época que aseguran o colocan la nota de que efectivamente un camión que llevaba toros se estrelló, se dañó, se escaparon unos toros que después fueron obviamente capturados y se devolvieron a la Plaza de la Santa María, pero que mientras fueron capturados sucedieron varias cosas extrañas, como esta que relata que un toro que estaba camino a la Plaza de la Santa María ingresó a uno de los ascensores del edificio Bachué, y lastimosamente, porque la historia parecería muy divertida hasta ahí, pero lastimosamente dentro del ascensor se encontraba una persona que, creo yo, en un ascensor, un toro y una persona, pues la persona al final no pudo ganar la batalla. El animal, luego de todo lo que sucedió, salió resbalándose hasta la calle. Obviamente el ascensor, a pesar de que cerró las puertas, menos mal no fue pedido por ningún otro piso, así que volvió a abrir las puertas en el primer piso. Y al final, unas horas después de que toda la gente en el centro de Bogotá estuviera totalmente asustada, algunas personas con lazos lograron capturarlos. Se sabe que este edificio Bachué del Centro Internacional Tequendama de Bogotá fue construido entre 1963 y 1966, por lo cual se hablaría de que apenas inaugurado este edificio ya le tocará vivir una de las historias más surrealistas que ha pasado en la ciudad de Bogotá. Como siempre, porque no se me olvida, a pesar de que llevemos 2 meses sin grabar podcast, siempre al final de cada historia les coloco para mí de 1 a 10 qué tan probable es que esta historia sea realidad. Y de paso también les pregunto a todos ustedes y que me lo dejen en los comentarios si están en YouTube, porque esto también se sube a Spotify y a Deezer, también se sube a iVoox, también son otras plataformas de audio, pues ahí no se puede comentar, pero la gente que está en YouTube sí puede dejar un comentario, un like y decir, oye Camilo, no sé, colocar las 5 historias que les voy a contar hoy, me colocan la primera, Camilo, para mí es totalmente falsa, o es verdad, yo la escuché, alguien me lo dijo, o está muy interesante, puede que sea falsa, pero me llamó la atención. La segunda, yo le doy un 3 de 10, un 5, la tercera, yo le doy un 4 de 10, y así ustedes pueden ir calificando cada historia, porque al final simplemente pues son historias, algunas muy reales y otras que tienen como sus pedazos que no cuadran. En este caso, para mí, la historia del toro en el ascensor del edificio Bachué de Bogotá tiene un 6 de 10, pasa más de la mitad, no le doy un 5 porque la verdad la historia es muy llamativa. Se podría dar, que un camión en los 60 se estrelle, que salga corriendo un toro, que embista en un ascensor que está literalmente enfrente de la puerta. Para la gente que conoce el edificio Bachué, o sea, puede ir directamente, no es como que el toro dio la curva e ingresó por el torniquete, no, o sea, el ascensor está de frente, si tú vas corriendo como loco, pues te estrellas con el ascensor, pudo haber pasado. Se dice que una persona también falleció, lo cual me llama la atención, pero sin alguna prueba, alguna foto de los toros o algún artículo de periódico, pues obviamente no le podemos dar veracidad a esta historia, pero bueno, 6 de 10 porque la verdad es muy, muy llamativa. La segunda historia de antemano tiene un 10 de 10, no porque sea chévere, porque la historia es muy triste, pero es real, así que acá lo que calificamos es la veracidad de las historias y para mí ya esta tiene un 10 de 10. La historia se titula Antanas Mockus, el mayor asesino de perros en la historia del mundo. Es un poco ya, el título, el final del título que le coloca mayor asesino del mundo, creo que se pasaron un poquito, pero sí de la ciudad de Bogotá. Esta historia es real y muy pocas personas la conocen porque se dio por allá en los años 90. Voy a empezar leyéndote el artículo que encontré tal cual como aparece escrito acá para que lo vayamos entendiendo mucho mejor. Ya después les diré qué opino de esta nota. Las incoherencias de los partidos políticos en Colombia no tienen límites. Los partidos verdes en Europa se caracterizan por la protección del medio ambiente, la ecología y los derechos humanos y también, ¿por qué no?, los derechos de los animales. Más o menos esa misma filosofía encarna la doctrina del partido Alianza Verde de Colombia. Más o menos esa misma filosofía encarna la doctrina del partido Alianza Verde de Colombia. Sin embargo, parece que a los directivos de ese partido se les olvidó el ideario al escoger a Antanas Mockus como su cabeza de lista para el Senado de la República.
Revisando la historia de cuando fue alcalde mayor de Bogotá entre 1995 y 1998, Mockus lideró un programa sanitario con la Secretaría de Salud del distrito bajo la dirección de la señora Beatriz Londoño. Un programa sanitario que consistía en nada más y nada menos, lo cual es bastante llamativo que una persona con ese tipo de ideales como el Partido Verde y todo esto haya hecho eso en su pasado. Pero básicamente el programa se tenía que encargar de asesinar a todos los perros callejeros de la ciudad de Bogotá. Que Bogotá no tuviera ni un perro por las calles que no tuviera dueño. No solamente es llamativo que haya un programa para asesinar seres vivos, a pesar de que seguramente en esas épocas la gente tenía ciertos pensamientos diferentes y los perros callejeros tal vez para algunos era un problema, una problemática social de la ciudad y se tenía que tratar. El tema es que de paso no solamente los asesinaban, sino que lo hacían con un método casi de tortura, que era electrocutarlos. O sea, no los inyectaban, que a pesar de que la noticia es totalmente difícil de digerir y de procesar, no sé, a mí cuando la empecé a leer pensé que los inyectaban y los dormían y ya, pues, no sé, entre lo malo, lo bueno. Pero no, es que de paso los electrocutaban, o sea, cogían los perritos y así se los funaban así, una cosa loquísima. El centro de zoonosis se convirtió por esos años en el sitio macabro, desde donde los verdugos de los caninos diseñaban operativos para capturar, acarrear y luego, en una brutal ceremonia de tortura, aplicar la muerte a los inocentes animales. Pero lo más abominable de esta espantosa carnicería perruna fue que los funcionarios de este organismo, no contentos con capturar cuanto perro encontraban por las calles, llegaron a cometer falsos positivos en su loca y diabólica persecución contra los mejores amigos del hombre. ¿A qué se refiere con falsos positivos? No solamente estaban cogiendo los perritos que sí eran de la calle, que no tenían dueño y que deambulaban por ahí, sino que también cogían perros que sí tenían dueños, que estaban en casas o que simplemente el dueño se despistaba, los dejaba amarrados o los dejaba en un garaje X, los sacaba para el parque y el dueño no estaba, y los manes cogían a esos perros, se los llevaban y también los hacían pasar por perros callejeros para tener, digamos, algún tipo de fundamento para matarlos, que no hay ningún fundamento para matar al perro callejero, pero como el programa se trataba de eso, pues bueno, podían decir, no, es que ese perro es callejero y por eso lo matamos. Obviamente esta noticia se hizo más popular cuando empezaron a pasar ese tipo de casos de gente que tenía un perrito que vivía en su casa o que estaba en su patio, cualquier cosa, y se enteraba que aparecía registrado como perro callejero y que de paso había sido asesinado por la alcaldía de Antanas Mockus. Fue tan grande el escándalo que la Sociedad Mundial para la Protección Animal envió al alcalde una senda protesta escrita solicitando la suspensión inmediata de tan terrible matanza. Algo similar hizo también la Asociación Defensora de Animales y el Instituto Nacional para el Bienestar Animal de nuestro país. Como consecuencia del escándalo desatado, el asesino de perros, como fue conocido en esa época por varios periódicos, Antanas Mockus, se vio en la obligación de suspender la macabra operación en octubre de 1996, cuando el programa ya había reportado el asesinato de más de 3.000 perros. Sin duda alguna, una de las teorías conspirativas más llamativas que tranquilamente podrían formar parte del fondo de un iceberg de historias colombianas, porque es algo bastante llamativo y no es algo que sea mentira. Si te pones a buscar periódicos encontrarás la nota de todo esto, el paso a paso, cuando lo inauguraron, cuando iban reportando las bajas como si fuera una guerra, reportando bajas de los criminales, iban reportando ya, hoy hemos matado 100 perros, 200 perros, 500 perros, una cosa loquísima que hoy en día, bueno, yo creo no podría volver a pasar, pero en los años 90 no sé si la sociedad era mucho más diferente a la que tenemos ahorita o simplemente no habían redes sociales para estar criticando todo y se podían presentar este tipo de noticias. Como les había dicho al principio de esta nota, para mí esta historia tiene un 10 de 10 por la veracidad, porque es algo que de verdad pasó, porque es muy llamativo que un alcalde haya hecho eso tan público, o sea, decir voy a matar perros y la gente no dijera nada, o si dijo algo pues no hizo gran cosa. Se mataron más de 3.000 perros en Bogotá, no solamente callejeros, sino también perros de gente que simplemente sacaba al perrito a pasear o lo dejaba amarrado o no sé, era un perrito que salía a la calle porque estaba seguro y ¡pum! Lo cogían, se lo llevaban, se lo funaban y después con orgullo presentaban las cifras ante la ciudadanía. Algo bastante llamativo y una de las mejores historias, no porque sea algo bueno lo que sucedió, pero hablando de teorías conspirativas es algo increíble.
La tercera historia, también al igual que la de Antanas Mocus que les conté hace unos minutos, tiene un 10 de 10 de veracidad porque pasó, sucedió, está totalmente registrado por los periódicos de la época, pero sigue siendo algo bastante llamativo que tranquilamente se puede sacar de la parte más honda del iceberg colombiano. El envenenamiento masivo en Chiquinquirá. Hace más de 60 años hizo historia en el manejo de las intoxicaciones por pesticidas y la investigación toxicológica en Colombia, el masivo envenenamiento sucedido el domingo 25 de noviembre de 1967. Todo esto sucedido en el municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Cundinamarca, donde murieron, según cifras oficiales, 70 personas y más de 165 fueron hospitalizadas en total. 500 habitantes o un poco más fueron afectados por comer pan amasado en la panadería Nutibara, una panadería bastante conocida de la época, con unos bultos de harina que estaban contaminados con pesticida. La historia va más o menos así. Un bus que en esa época se dirigía desde la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Chiquinquirá, llevando un total de 30 bultos de harina para todo el tema de repostería, seguramente por ahorrar o porque no pensaban que fuera a pasar nada malo, decidieron llevar junto a esos 30 bultos en ese mismo camión, en la parte de arriba, seguramente pues para no tener que pagar otro carro, 24 frascos de pesticida que se usaba para el cultivo de papa, llamado Folidol. Seguramente el señor que llevaba el camión o la empresa que era dueña del camión dijo, hombre, tengo que entregarle un producto al de la panadería y al del cultivo de papa. Los dos vienen Chiquinquirá. No voy a hacer dos viajes, más bien en el mismo camión mando los bultos y arribita pues llevo los frascos y, hombre, bien selladitos y bien bonitos, pues no va a pasar nada y matamos dos pájaros de un solo tiro. Seguramente fue lo que pensó el señor de logística de aquella empresa, que seguramente le dieron un ascenso al otro día cuando se enteraron de lo que había sucedido. Básicamente por el mal estado de la carretera que conecta Bogotá con Chiquinquirá, un frasco de litro, porque no eran frascos pequeños, eran frascos de litro de Folidol se rompió y obviamente empezó a regar poco a poco mientras el carro se movía así pum, 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 de lado a lado, de lado a lado. Ese frasco que se había roto empezó a regar un poquito de líquido y empezó a caer específicamente en un bulto, porque pudo haber llegado a más, pero menos mal solo se rompió uno de los frascos, contaminó uno de los bultos. Para cuando ya llegaron a Chiquinquirá y sacaron los frascos no se dieron cuenta que estaba uno roto y obviamente por el calor, seguramente en el transcurso de Bogotá hasta este municipio, se secó rápidamente el bulto y parecía que no, pues no tenía más allá unas manchas de humedad, pero nada así muy grave, por lo cual los frascos fueron entregados para los cultivos de papa, que seguramente al abrirlos se habrán enterado que uno estaba roto y habrán hecho la queja, mientras que los señores de la panadería no se quejaron porque los bultos pues llegaron normal, llegaron sellados, uno medio mojado, pero hombre, seguramente porque había llovido, y decidieron al otro día realizar un delicioso pan y un montón de cosas y un pancito coco, un pan francés, ¿no? Que el pan costeño, que el pan blandito, que el roscón, que el mojicón, que no sé qué cosas, pues obviamente para que la gente pudiera desayunar muy feliz en la mañana del 25 de noviembre, que claro, era un domingo, la gente sale a desayunar con sus familias a las panaderías. Pues bueno, esta panadería terminó amasando ese pan con ese bulto en específico que tenía un litro de Folidol, y te podrás imaginar que a las 8 de la mañana de ese domingo comenzaron a llegar los afectados al Hospital San Salvador. Es el hospital que queda en Chiquinquirá, que empezó a registrar un montón de gente que después de desayunar empezó a vomitar, se empezó a marear, se le empezó a ir las luces, se sentía muy mal, parecía que algo habían comido, con algo se habían intoxicado. Curiosamente, todos después de haber comido en esta panadería. La noticia no solamente llamó la atención a nivel nacional por lo que había sucedido, por la cantidad de gente que falleció, sino porque la mayor parte, casi el 90% de los 70 aproximadamente que fallecieron, eran niños que no sobrepasaban los 15 años. La panadería Nutibara fue bastante legendario durante muchos años, pero después de lo que había sucedido ese día, a pesar de no ser culpables directos de lo que había pasado, decidieron jamás volver a abrir sus puertas, y la población, que se sentía obviamente amenazada, prefirió no comer ni beber nada en todo el día. Historia que, al igual que la de Antanas Mocus, para mí tiene un 10 de 10 por la veracidad, por lo increíble, por lo loco que suena contarte esto en el 2021, algo que, hombre, yo creo que a día de hoy no volvería a pasar, pero que en esas épocas en Colombia pasaba y la gente era como, o sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, yo me pregunto,
¿A quién en su sano juicio se le ocurre llevar un camión de Bogotá a Chiquinquirá con harina y pesticida? Y para colmo, el pesticida arriba de la harina y seguramente frascos de vidrio, porque estoy segurísimo que eran de vidrio. Y quién sabe cómo los habrán asegurado. Es una cosa como, parce, ¿a quién se le pasa por la cabeza hacer eso? Bueno, pasaba en esas épocas, pasó lastimosamente Chiquinquirá. Y a pesar de que la panadería cerró sus puertas sin aparentemente tener responsabilidad, también uno se pone a pensar, hombre, cuando te llega el bulto de harina, que te llegan 30 bultos y uno está mojado o está un poquito mojado o al momento de abrir la harina está más pegachenta de lo normal porque seguramente habrá quedado así, ¿no se te pasa por la cabeza olerla? Seguramente olía fuerte a pesticida. ¿Por qué no dejar ese bulto afuera? Y no, para colmo de males fue el primero que abrieron y el primero que utilizaron y el único, porque parece que solamente se intoxicó la gente que comió esa panadería. La siguiente historia pueda que no llame mucho la atención de ciertas personas que pudieron ver la novela de este personaje, porque bueno, si vieron la novela, aunque obviamente las historias en televisión tienen un poco de ficción, pues cuentan, en resumidas cuentas, pues la historia real de la persona. En este caso te voy a hablar de una persona que logró ser concejal de Bogotá, sin ningún tipo de carrera o estudio o conocimiento alguno de política. Un embolador de zapatos que terminó llegando al Consejo de Bogotá en el año 2000, que terminó, o sea, no solamente se lanzó al Consejo, porque eso, como todo en este país, es democracia, es por votos, sino que de paso más de 1.300 personas votaron por él y pasaron, o sea, pasó y fue concejal, este señor fue concejal, es una cosa increíble. Pero más allá de la historia del señor, porque es muy larga y seguramente, lo que te digo, hay una novela en Caracol que la resume o la cuenta mucho más divertido que yo, te voy a contar es la teoría conspirativa que corre detrás de este señor y obviamente, como es esto una teoría nomás, la razón verdadera por la cual este señor llegó al Consejo de Bogotá. La historia, más allá de todo lo que se pueda decir sobre este señor, es que él era una persona que sí, era un embolador de zapatos, su esposa era una persona que vendía dulces en una casetica ahí por Bogotá, y que obviamente pues al ser una pareja tan pobre, llegó la oportunidad al haber conocido a un político de lanzarse al Consejo de Bogotá para poder proponer, estando ya sentado en este magisterio, poder presentar propuestas para ayudar a todas las personas que están en esta situación de ventas callejeras, que no tienen un trabajo, que no han culminado los estudios, ayudar a madres solteras y todo esto. Es como la historia en general de lo que en teoría iba a ser Lucho el Embolador en el Consejo de Bogotá. Pero se dice que antes de haber llegado al menos a proponer su nombre para poder sentarse en el Consejo, varios partidos políticos que estaban en contra de la alcaldía en ese momento, del señor Enrique Peñalosa, que en ese momento era el alcalde de la ciudad de Bogotá, quisieron hacer un pequeño boicot al sistema judicial o el sistema político de Colombia, colocando, o sea, demostrando como, ¿cómo se podría decir esto? Como una ironía, podría ser algo así, de que si Peñalosa podía ser alcalde de Bogotá, cualquiera podía hacer cualquier cosa en el tema político de la capital. Por eso, como algo, un parecido, por decirlo así, era, hombre, si Peñalosa puede ser alcalde, pues un embolador también lo puede hacer. Parece un comentario simplemente así casual, pero varios partidos políticos decidieron hacer esto realidad y demostrarle a Bogotá que cualquiera podía hacer algo en la política y que no necesitaba mayor cosa, porque si Peñalosa podía, pues podía cualquier persona. Obviamente un ataque directo al alcalde Enrique Peñalosa, que no se tendría sus afines y sus contradictorios como todos los políticos en Colombia, y en esa época pues los partidos que no estaban de acuerdo con sus políticas decidieron hacer este boicot al sistema político de Colombia, colocando un embolador en el Consejo de Bogotá. La historia la cuentan es como, hombre, que él conoció a una persona, que esa persona al final vio que él tenía buenas intenciones, que era una persona sin estudios, pero que era muy carismática y muy todo esto, y que al final pues podía aportar, dar un mensaje bastante fuerte a toda la ciudad y a toda Colombia, demostrar que sí se puede, de una historia de superación, y de paso, ¿por qué no? Si tenía ayuda y asesoría suficiente, pues poder proponer cosas para ayudarle a la gente menos favorecida. Este
pedazo de la teoría en la cual se dice que fue algo totalmente planeado, que Lucho el Embolador simplemente fue un conejillo de indias para mandar un mensaje a la alcaldía, la verdad nunca se ha podido corroborar, pero si hablas con tus padres o con abuelos seguramente te dirán que sí, que mucho de esto, que tienes razón, que es verdad, que esto fue un boicot al alcalde de ese momento que era Enrique Peñalosa, que al final pues bueno, quedó como una historia bastante llamativa y que más, o sea que para muchas personas este golpe de opinión que dio un embolador llegando al Consejo de Bogotá, al final se le devolvió como un boomerang a todos los que habían creído y habían eh, dado su voto de confianza en Lucho el Embolador, porque aunque al principio parecía una buena idea, una persona pobre que llega al Congreso, que puede aportar, que va a ayudar y todo esto, pues el señor sin ningún tipo de estudios y con una vida totalmente difícil por muchos aspectos que no vamos a hablar en este video, también tenía sus cosas guardadas. Este señor, que en el año 2000 llegó a ser concejal y estuvo mucho tiempo por allá, la verdad es que nunca propuso mayor cosa, no hizo mayor, no sé, no aportó en nada a los debates que hacían en el Consejo de Bogotá. Lo único que hacía era irse con sus escoltas, porque obviamente tenía sus escoltas, a beber por allá en los barrios del sur de Bogotá y gastarse el billete, porque obviamente ganaba mucho, mucho, mucho más de lo que en toda su vida pudo haber ganado en Volando Zapatos. Así que obviamente se enloqueció de poder, de plata, de tragos, tuvo un montón de problemas, fue capturado por la policía un montón de veces y para el año 2004, cuando gozando como de esa fama efímera que tenía, entró a participar en un concurso que se llamaba La Isla de los Famosos, un reality de RCN, y mientras estaba en esa isla, la Procuraduría General de la Nación, pues dijo, bueno, ya estuvo suficiente de esta payasada de un embolador en el Consejo de Bogotá, y decidió suspenderlo no solamente porque tenía un montón de irregularidades, no asistía a los debates, no hacía un carajo más que gastarse su billete en mujeres y alcohol, cosa que yo haría, pero bueno, pero no soy concejal, ¿no? Sino que también el señor tenía antecedentes que no se habían podido encontrar antes, de nada más y nada menos que delitos de hurto agravado y de paso temas de tráfico de estupefacientes. Así que, claro, hombre, una persona con toda esta cantidad de cosas pues no podía ser concejal, no se sabía porque lo que les digo, la historia era muy llamativa, más allá de investigar quién era este señor, era simplemente el embolador que llegaba al Consejo de Bogotá. Se dice que, como les decía, es una teoría, simplemente fue algo para boicotear la alcaldía de Enrique Peñalosa, pero que al final, como un boomerang, pues se le terminó devolviendo, como el que escupe para arriba, le terminó cayendo en la cara, y a todos los que le querían demostrar al país que cualquiera podía ser político en este país, le salió el tiro por la culata. Eso sí, Lucho, el embolador, también apareció en un montón de realities y se dice que es un señor súper buena gente, súper bacano, pero hombre, para la política de este país, pues yo creo que no cuadraba mucho, más allá de la plata que pudo ganar y que al final se gastó en lo que ya habíamos hablado antes. Una historia que para mí tiene un 10 de 10. La teoría, que es lo que les contaba de que fue un boicot, para mí yo creo que también tiene un 10 de 10. Son dos cosas diferentes. Para mí tiene un 10 de 10 porque sabemos que en la política colombiana hay mucho, o sea, se hace cualquier cosa para poder demostrar tu punto y para poder tener razón y para poder ganar votos y para poder tumbar a otro. Hacen cualquier cosa, no importa si sea hasta matar, para poder lograr sus objetivos. Entonces que metieran un embolador a propósito al Consejo de Bogotá simplemente para demostrar que Peñalosa y un embolador eran la misma vaina, lo veo totalmente viable. Las siguientes dos historias son bastante llamativas. Una porque tiene que ver con un registro que es algo oficial eh, en los anaqueles arquitectónicos de Colombia. Y otra que es una historia, es una teoría, una leyenda urbana buenísima, loquísima, pero que obviamente muchos, más que asustarse, seguramente les sacará una sonrisa. Empecemos con esa porque es de las que más me ha gustado cuando la conocí. Y de paso es que hay un video en YouTube en el cual cuentan esa historia con la voz de Loquendo en el 2021, una cosa increíble. Y obviamente la voz de Loquendo y una musiquita de suspenso, la verdad es que uyuyuy, o sea, para mí es un uyuyuy, a pesar de que la historia es bastante graciosa por demás. La ruta de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, para la gente que no es de Bogotá, el Transmilenio acá, y no sé cómo será en otras ciudades porque la verdad desconozco mucho el transporte público, se maneja por rutas que se dirigen a diferentes portales que se encuentran en los extremos de Bogotá: Portal Norte, Portal Suba, Portal 80, Portal Américas, Portal Sur,
Portal 20 de Julio, Portal Universidades, que es en el centro, Usme, Tunal. Bueno, básicamente cada portal está así como en los extremos de la ciudad de Bogotá y simplemente las rutas van conectando de un portal a otro. Cada portal se conoce con una letra. Entonces el portal del norte es la letra B. Y después se coloca el número de la ruta, B30, B10, B22, B no sé qué. Tú sabes que el B siempre va hacia el portal del norte, pero obviamente tiene diferentes paradas cada uno de los Bs. Los C van para el portal de Suba, pero tienen diferentes paradas y así, 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 con la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, hasta la M, creo que hasta la M tenemos rutas acá en Transmilenio y después dos números que lo acompañan pues para diferenciar las paradas que hacen. Eh, la cuestión es que para el portal del sur, la letra que lo caracteriza es la letra G. Según se comenta, en las horas de la madrugada, obviamente el sistema de transporte público en Bogotá funciona, póngale que de 4 de la mañana, los alimentadores van arrancando como 4 de la mañana, hasta las 11, 12 de la noche los últimos alimentadores estarán cerrando sus puertas, pero en las horas de la madrugada, pues no hay servicio de Transmilenio. Pero muchas personas en el barrio Perdomo, que es uno de los barrios que está hacia el sur de Bogotá, en la ruta de los G que van camino al portal del sur, reportaron durante mucho tiempo, es alguna historia bastante vieja por allá de los 2014, 2015, que había una ruta de un Transmilenio que pasaba en las horas de la madrugada, la ruta G66. Si buscas G66 en Transmilenio te va a parecer que no existe esa ruta, no, el G66 no existe, pero mucha gente reporta que han visto un Transmilenio que en los costados dice G66 y se traslada desde el norte de la ciudad, pero se ve como desde el centro hacia el portal del sur y como todo Transmilenio hace paradas correspondientes en ciertas estaciones. Abre sus puertas, obviamente no hay nadie, nadie se sube, cierra sus puertas y continúa su camino. Obviamente a esa hora hay muy poca gente en las calles, principalmente en la autopista sur. El que esté en la autopista sur a las 2 de la mañana, cuidado porque ese señor, ojo, cuidado. Entonces, muy pocas personas han podido relatar esta historia de esa ruta fantasma, por decirlo así, que se traslada hacia el portal del sur y que continúa, o sea, llega al portal del sur y según se cuenta, continúa su camino hacia el sur de Bogotá hasta desaparecer en el municipio de Soacha. Lo curioso de esta ruta G66, que obviamente es una leyenda urbana bastante llamativa, porque les soy sincero, yo estoy por la calle o yo estoy en la terraza de mi casa a las 2 de la mañana y veo un Transmilenio parando en la estación que queda al frente de mi casa y veo que no hay nadie en el Transmilenio, no hay nadie conduciéndolo, no hay nadie esperando. Abre sus puertas, cierra y arranca. Y aunque parezca una pendejada, yo me asusto. Yo como, parece que estoy viendo. Bueno, hay mucha gente que reportó esto. Se hicieron varios artículos en varios periódicos, como el Cubo, que es un periódico que tiene muchas notas como amarillistas, pero muy divertido. Se hicieron notas sobre la gente que vio este Transmilenio. Pero lo curioso también de todo esto es que se dice que esa ruta, por eso les digo que es algo bastante viejo, porque últimamente pues, no se ha presentado casos de eso. Cuando una persona reportaba, principalmente por el sector del Perdomo y más abajo en la autopista sur, reportaba que vio un Transmilenio pasando en las horas de la madrugada, al siguiente día una persona fallecía en Transmilenio, atropellada o por algún tipo de accidente. Lastimosamente en Transmilenio se han presentado decenas de accidentes, no solamente de gente que por colarse lo termina atropellando el bus, perdón, o porque se han presentado casos de gente que se baja de la estación por donde no es, no se baja por la taquilla, sino por las puertas y pasa un Transmilenio y ¡pum! O robos, o atracos, o un montón de cosas en alimentadores, más que todo, que son como los que ya después del portal te llevan a los barrios, entonces ahí pueden pasar cosas. Pero se han presentado muchos casos. Se decía, y esta historia se conoció mucho en el 2014, 2015, que el Transmilenio se había visto en ciertas fechas específicas. No les tengo las fichas acá, porque se dice que se vio más de 10 veces el Transmilenio. Se veía el, hoy 14 de septiembre que estoy grabando este podcast. Y el 15 de septiembre, alguien por alguna ruta Transmilenio, lastimosamente fallecía atropellado por uno de estos articulados. Leyenda urbana. Oh, es buenísimo, o sea, permítanme decirles que es una leyenda urbana buenísima, o sea, que tenga que ver con Bogotá, algo tan importante en la ciudad como Transmilenio y una teoría de un Transmilenio fantasma.
es encantador, o sea, a mí me encanta esta historia, me parece loquísima, me impacta que mucha gente la conozca, yo no la conocía y cuando compartí esto por redes sociales, mucha gente me mandó links, artículos, fotos, un montón de vainas, me decían, Camilo, sí, yo conocí a una persona que la vio, no sé qué, yo estaba de farra por Talca y yo la vi y todos preguntamos que por qué ese Transmilenio pasaba hasta ahora, pero nadie le dio importancia y lo más curioso de todo eso es que la gente, que lo que te digo, dice que vio el Transmilenio al día siguiente aparecía alguien muerto por algún vía articulado que lo había atropellado. Para mí tiene un 10 de 10, ¿no? Yo no sé quién es, el que tenga el descaro de decir que esta historia es mentira, de verdad nos ponemos un punto, vamos para el Perdomo a las 2 de la mañana y nos prendemos a puños. Gran historia, gran historia. Y para finalizar este podcast MD, que si lo estás escuchando así como por separado, recuerda que en este canal te puedes meter, dale click a mi hermoso rostro con fondo amarillo y vas a encontrar todas las historias y también el podcast con todas las historias juntas, así que lo puedes escuchar completico por si alguna persona está escuchando este podcast por separado y que ves que solamente dura 6, 10 minutos, dices, hombre, Camilo, quiero más. Bueno, hay un video completo de 40 minutos contándote todas las teorías conspirativas de la semana. La última historia es algo que sí pasó, es algo que es real, al igual que la mayoría que les he contado son, o sea, creo que en este podcast de las 5 historias, una es leyenda urbana, que es la de Transmilenio, la de los toros pueda que haya pasado, pero no se tiene un registro fotográfico ni nada de eso. Y las otras dos, al igual que estas, sí son totalmente ciertas. En este caso te voy a hablar de la Ruta Nacional 85. Y no sé por qué hablo así, como si fuera algo de miedo, porque no tiene nada que ver con eso. Pero claro, el nombre Ruta Nacional 85. Pareciera como algo bastante llamativo, pero no tiene nada que ver con eso. Básicamente fue un proyecto que se propuso en el año de 1985, en el cual se quería conectar a la ciudad de Leticia, que como todos ustedes saben es la capital del departamento del Amazonas, la última ciudad hacia el sur que tenemos acá en Colombia y que conecta también con Brasil y todo esto, pero que la verdad por la espesa selva amazónica pues es bastante difícil de llegar, no, bastante difícil no, es casi imposible llegar si no es en avión, o sea, en carros no hay muchas vías que lo conecten y si no estoy mal, por ciertos tramos ya, o sea, ya no alcanzas a llegar, ya no es imposible llegar por tierra. Así que en el año de 1985 se decidió proponer la Ruta Nacional 85 que hacía parte de la red vial nacional del Ministerio de Obras Públicas, actualmente conocido como Ministerio de Transporte. Proyectada desde Leticia, que era como les comentaba, pasando por Tarapacá. Por esta razón, en 1985 se propuso la creación de una carretera que lograra conectar a Leticia con el resto del país, principalmente con el departamento del Vaupés y la ciudad de Mitú, que queda arriba del Amazonas por el costado derecho del país. Que son zonas pues bastante alejadas de lo que son las metrópolis en Colombia como lo conocemos, que son más que todo hacia el sector occidente de Colombia, noroccidente, occidente y sur, por ahí, ¿no es cierto? Que ese Cali, Pasto también cae ahí, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, no sé, Cúcuta, toda esa zona como de este costado izquierdo, pues es bastante concurrida, hay bastantes vías por todo esto, pero en el sector suroriental del país hay muy pocas vías. El departamento del Vaupés, el departamento del Amazonas, del Bichada y todo esto, pues es bastante difícil llegar en carro. La propuesta que había hecho el gobierno en ese momento fue, hombre, vamos a construir una carretera que lleve a la gente desde Leticia pasando por municipios del departamento de Amazonas como Tarapacá y La Pedrera y luego atravesando el departamento del Vaupés y llegando hasta Mitú. Ya de Mitú, a pesar de que Mitú también es bastante difícil poder llegar por vías terrestres, tiene un poquito más de conectividad con otros departamentos cercanos y que al final te dan salida para llegar al centro del país. Lo curioso de esta vía es que si te pones a pensarlo, se parece mucho, bueno, no, tampoco se parece mucho, pero tiene algo de parecido a la propuesta que alguna vez se hizo de construir una vía que pasara directamente desde Santa Marta hasta Bogotá por el río Magdalena. Fue algo bastante loco, que es una historia, un podcast que ya les conté y eso fue totalmente verídico, fue algo que sí propuso un candidato presidencial, lo pueden buscar ahí en el canal, pero en este caso a pesar de que eso de pavimentar, perdón, el río Magdalena para poder llegar más rápido es algo totalmente loco, si nos ponemos a pensarlo es un daño ambiental bastante fuerte.
el tema de la Ruta Nacional 85 también tenía que ver con el tema ambiental, y es que si construyes una vía atravesando todo el Amazonas, todo el departamento del Amazonas, a pesar de que pasas por ciertos municipios que están poblados obviamente, el daño ambiental es bastante grave porque no solamente se daña por donde se va a hacer la carretera, sino que también el sector aledaño a la carretera poco a poco va siendo poblado y poblado y poblado por más gente, se va a ir tumbando y bueno, básicamente la brecha de la carretera no solamente va a ser una vía así chiquitica, sino que de paso va a empezar a generar más ciudades, más municipios, más gente que poco a poco va dañando el ecosistema del departamento, que al final pues es es el pulmón de Latinoamérica, todo el Amazonas, que principalmente está en Brasil, pero claro, acá en Colombia ese departamento tan grande pues es muy importante para todo el tema ecológico ambiental del país, y construir una carretera que conecte a Leticia con el departamento de Vaupés, la verdad fue algo que tocó las fibras de muchos ambientalistas, de muchos ecologistas, y prohibieron la creación de esta carretera, aunque sí se empezó a construir desde Leticia, pero se dice que también algo bastante interesante es que la vía bien pavimentada llega hasta cierto punto y de ahí en adelante hay árboles, porque no se pudo seguir construyendo, seguramente arrancaron el proyecto, los ambientalistas pelearon, tumbaron el proyecto, no se pudo construir, pero ya habían hecho algo, y se dice que en Leticia, pero la verdad no he buscado fotos, estaría muy chévere que ustedes lo hicieran, si les llamó la atención esta historia, hay una carretera que no conecta con nada, hay una carretera que sale de Leticia, uno arranca, brum, y pum, o sea, llega un punto, se dice que está bien pavimentada y todo, llega un punto y ya hay un árbol, o sea, está la selva, no hay nada, no conecta con absolutamente nada, aunque en teoría debería conectar con el municipio de Mitú en el departamento del Vaupés. La historia sin duda alguna es bastante llamativa porque se dice que si se lograra conectar a Leticia con los demás departamentos, o bueno, en este caso con el departamento de Vaupés y la ciudad, el municipio de Mitú, si de paso desde Leticia hasta la ciudad brasileña que está ahí pegadita, que se llama João Pessoa, se pudiera realizar un puente para conectarlo con esa ciudad, se podría aumentar y se podría crear de paso la vía más larga a nivel americano que pueda existir, pues valga la redundancia, en este continente, y es la transamazónica, la vía transamazónica. Es una carretera que conecta desde el oriente de Brasil, o sea, las playas de Brasil, hasta la ciudad que limita con Colombia en Leticia. Es una vía que atraviesa literalmente todo el país de lado a lado, por todo el departamento del Amazonas, y que claro, si se logra conectar con Leticia y de Leticia se lograra conectar a Mitú, y obviamente ya de Mitú se pudiera mejorar las vías para el resto del país, pues se crearía la vía más larga, no sé si a nivel mundial, creería yo que hay países que tienen unas vías más extensas, pero esta podría ser sin duda alguna una de las 3 más largas del mundo. 10 de 10 para este proyecto que se dio en el año 1985 y que lastimosamente no se dio, lastimosamente porque lo que les digo, hubiera sido una cosa loquísima, una carretera, o sea, que yo me pudiera subir en un carro en Bogotá, subirme en un carro y saber que en carretera puedo llegar hasta Sao Paulo. Es una cosa loquísima, atravesando todo el Amazonas. O sea, debería ser un paisaje y una cosa loquísima, pero pues al final nunca se pudo realizar y lo más probable es que nunca se haga, porque lo que les digo, llegar hasta Leticia en carro es bastante complicado y tiene una implicación ambiental bastante grande crear una carretera que atraviese todo el departamento y matar un montón de ecosistemas, bueno, un montón de cosas que pueden pasar por ahí. ¿Debería hacerse? ¿Deberíamos conectar todo el país por carreteras o deberíamos seguir como estamos, simplemente llegando a ciertos municipios en avión? Como en el Chocó también pasa mucho, en las playas del Chocó hay muchas playas a las cuales toca llegar en avioneta desde otras ciudades. Estaría chévere conectar todo el país con carreteras, que tú pudieras llegar a cualquier parte de Colombia en carrito. La pregunta que les voy a dejar para el final de este podcast, porque no sé, yo tengo un pensamiento de que sí se debería, pero entiendo el daño ambiental y bueno, es un debate bastante interesante. Ustedes me pueden dejar sus opiniones acá en los comentarios. Si están viendo este podcast así en conjunto, o sea, todas las historias pegaditas, pues déjenme la respuesta en este video, o si me están viendo en el podcast específico en el cual te estoy contando la historia de la Ruta 85, también puedes dejarme tus comentarios acá abajo. No olviden regalarle un bonito like a este podcast MD. Volvemos con toda, 2 capítulos de 5 historias
de teorías conspirativas. Vamos a subir esta semana y la próxima, y ya después de estos 15 días de video diario vamos a pasar con otro tipo de contenido que espero que les guste un montón. Igual este podcast, como les digo, es un podcast de algo que me gusta, algo que me divierte, pero no tiene ningún tipo de implicación pues de trabajo ni nada así súper loco. Es algo que simplemente lo hago como hobby. Entonces voy a probar otros formatos de podcast y tal vez alguno de esos formatos pegue, y si no, pues bueno, volvemos a las típicas historias de Camilo MD, contándoles a todos ustedes la cantidad de pendejadas que me pasan día a día. A todos y cada uno de ustedes, mil gracias por haber llegado hasta el final del podcast y me estaban escuchando mientras hacían sus cosas. Sepan que ya pasaron casi 40 minutos, así que corran porque seguramente los va a dejar el carro. Y no siendo más, mi nombre es Camilo MD. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias a todos. No olviden descargar los podcasts tanto en Spotify, en iVoox, en Deezer, acá en YouTube. Dejar su bonito like si están en esta plataforma roja. Su comentario apoyando y contándome qué otras cosas quisieras ver. Bueno, más que quisieras ver, quisieras escuchar en este canal. Y seguramente las tendré en cuenta para el próximo formato que vamos a inaugurar seguramente en 15 días. Disfruten las teorías, gócenlas, compártanme sus opiniones y nos vemos en el siguiente video.